Amante Padre Celestial, Señor, sin duda nos amas con un amor profundo, porque lo has demostrado enviando a tu Hijo Jesucristo para tomar el lugar de cada uno de nosotros, para tomar nuestros pecados y darnos a nosotros la oportunidad de vivir por toda la eternidad contigo. Señor, envía tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu esté no solo en este lugar, sino que esté también en nuestro corazón. Que nos pueda dar un entendimiento claro de lo que vamos a estudiar esta noche. Y que todo sea para tu honra y gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche vamos a comenzar con una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento, la página 285 en nuestra Biblia del Seminario. Segunda de Reyes, el capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Y ahí la palabra de Dios nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En la Biblia la lepra es un símbolo, un tipo de pecado. Y aunque usted y yo no estamos en la misma condición de Naamán con lepra, de todos modos, cada uno de nosotros nacimos en pecado, nos dice la palabra de Dios, formados en iniquidad y somos pecadores. La Biblia dice que Naamán era un gran hombre, aunque tenía y era un leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Note bien, aunque esta joven fue tomada de Israel como cautivo, Dios la usó como testigo de su poder para salvar. Ella le pudo decir que hay un Dios en el cielo, y por la palabra de su profeta Naamán podía ser Naamán sanado. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a quien sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensó que era una trampa, una excusa para hacer guerra. Y el rey de Israel no sabía qué hacer con este hombre. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aparentemente Eliseo escuchó lo que había sucedido y pidió que Naamán fuera a él. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
La Biblia dice que Naamán vino a la casa de Eliseo y aparentemente Eliseo no salió para recibirlo, sino que envió un mensajero. Y el mensaje era sencillo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se enojó, él se sintió insultado y no estaba feliz. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mis queridos, ¿la palabra de Dios te hará feliz o te hará enojar? La palabra de Dios no atrae a la naturaleza carnal. Por eso hay gente que no quiere nada con la palabra de Dios. Aquí nos dice, Naamán se fue enojado, pensando, ¿por qué tengo que ir a bañarme en este río Jordán tan sucio, tan lleno de lodo? Hay suficientes ríos en Damasco. Pero Dios tenía un propósito en enviar a Naamán al río Jordán. Porque, mis queridos, los ríos de Damasco tenían ídolos y templos para estos ídolos en sus barrancos. Si Naamán hubiese sido limpiado en ese río, ciertamente Dios no hubiera recibido el crédito. Dios quería enviar a Naamán a un lugar donde no había ídolos ni templos. Sus siervos no entendían cuál era el problema, porque realmente lo que ellos escucharon no era nada difícil. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? El siervo le dice: escucha, Naamán, si el profeta te hubiera dicho hacer algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Lo que él pide es tan simple, tan sencillo. ¿Qué vas a perder? Mis queridos, Naamán tenía que hacer exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, tuvo que admitir la contaminación. Segundo, tuvo que permitir la examinación. Y número 3, tuvo que someterse a la operación. Y usted y yo necesitamos que hacer lo mismo también. Tenemos que admitir la contaminación. Tenemos que admitir que somos pecadores. Y luego tenemos que permitir la examinación. Tenemos que ir al Señor Jesucristo y decir: Señor, exámame. Ven, busca, escudriña mi corazón. Ve si hay algo allí en mi vida que necesitas que ser quitada, sacada. Y luego tenemos que permitir y someternos a la operación y dejar que Dios quite, que saque cualquier cosa que no es para nuestro bien. Ahora nota el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán quedó limpio. Tenía piel, dice la palabra de Dios, como un niño. O sea, en otras palabras, Naamán nació de nuevo. Era un hombre nuevo, no era el mismo. Estaba cambiado. Ahora, aquí hay una pregunta que se necesita que preguntar. ¿Qué fue lo que sanó a Naamán? ¿Fue el agua? ¿Había algo milagroso sobre el agua? No. Había muchos leprosos que fueron al Jordán después de esto y ellos no fueron sanados. Entonces, ¿fue el milagro sobre el número 7?
Sabemos que 7 es un número importante en la Biblia. Hay 7 días en una semana, hay 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, pero ¿habrá algo especial sobre ese número? No. Había bastante gente que se limpiaron 7 veces y no fueron sanados. Entonces, ¿qué fue? Aparentemente involucraba la fe. En algún momento, Naamán desarrolló un creer en lo que dijo el hombre de Dios. En el corazón de Naamán tuvo que pensar, quizás esto va a funcionar. De otra manera, no hubiera ido a meterse en el río. Pero si Naamán tenía fe, y si hubiera regresado a su casa enojado, ¿hubiera sido sanado? No. Entonces no era solo tener fe. Naamán tenía que hacer algo para demostrar su fe. Naamán tenía una fe activa y una fe viva. Pablo habla de este tipo de fe en Gálatas capítulo 5, versículo 6, cuando dijo que fe verdadera obra por medio del amor. Hay gente que tiene una fe muerta. Una fe muerta no obra. Una fe muerta no produce obediencia. Con razón, Santiago capítulo 2, versículo 20 dice que la fe sin obras está muerta. Naamán manifestó su fe en la palabra de Dios metiéndose en el agua. Pero no solo eso, manifestó su fe también bajándose 7 veces en esa agua según la palabra de Dios. Y note muy bien, no fue sanado después de una vez. No fue sanado después de 2 veces. No fue sanado hasta que lo hizo 7 veces conforme a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta ¿es importante hacer lo que Dios nos dice? ¿Es importante la obediencia? Claro que sí. Para ver la respuesta a esta pregunta, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 9. Hebreos capítulo 5 y el versículo 9 nos dice ahí: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, hablando de Cristo Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios nos está diciendo que la obediencia es importante y la fe se manifestará en obediencia a Dios. Por eso en el libro del Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12, encontramos que ahí nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios lo hacen ¿por qué? Porque tienen fe en Jesús. Salvación es como uno metiéndose en un barco. De hecho, Jesús es nuestro barco. Él es el arca de seguridad. Al meternos en este barco, el Señor nos da 2 remos: fe y obediencia, fe y obras. Algunos dicen que todo lo que necesitas es fe, pero si hay solamente fe, Santiago nos acaba de decir que esa fe está, ¿qué cosa? Muerta. Si usas solo un remo, ¿a dónde vas a ir? Círculo, ¿verdad? En un círculo nada más. De la misma manera, si usas solo el remo de obras o el remo de fe, ¿qué va a suceder? Vas a ir solamente en círculos. Hay que usar ambos remos en el agua y hay que usar ambos en la vida espiritual, fe y obediencia que nacen de la fe. Naamán fue bendecido porque tenía fe y obedeció la palabra de Dios. No puedes sustituir tu propio pensar y tus propias ideas y todavía recibir la bendición de Dios. Déjeme decírselo otra vez. No puedes sustituir
tu propio pensar y tus propias ideas y todavía recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita una fe viva, una fe que obedece la verdad. Y conseguimos y nosotros encontramos anoche que la verdad es Jesús, su santa palabra y la ley. Pero ¿qué tiene que ver esto con profecía? Quiero leer una profecía del tiempo del fin. Se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 24, el versículo 5, está en la pantalla, y ahí nos dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Este pasaje explica lo que está sucediendo en el mundo hoy día. Los problemas que enfrentamos en un grado grande nos vienen porque hemos quebrantado las leyes, cambiado las ordenanzas y quebrantado el pacto eterno. Es obvio de la palabra de Dios que el poder de la bestia ha tratado de cambiar la ley de Dios. Hemos estudiado sobre eso. Hemos visto cómo Daniel 7:25 nos dijo claramente cómo ese poder pensaría cambiar los tiempos y la ley. De hecho, en Daniel capítulo 8 y el versículo 12 se nos dice que el cuerno pequeño, ese poder de la bestia, echará por tierra la verdad de Dios y la pisoteará. Está claro que también trataron de cambiar las ordenanzas. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, dice que Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán. Esa palabra, sumergir, es la palabra bautizo, de donde viene nuestra palabra bautizar. Este pasaje dice que Naamán realmente se bautizó 7 veces. Bautismo es muy importante para cada creyente. Es tan importante que el Nuevo Testamento lo menciona más de 100 veces. Note estas últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, que se encuentran en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Biblia enseña que el bautismo es un paso importante en la vida de un cristiano. La verdadera gracia nos enseña a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero también hay una gracia falsa. Y eso es lo que nos dice Judas, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Queridos, la gracia no nos da una licencia para pecar. Cualquiera que diga que porque tenemos gracia ahora podemos pecar libremente, no es
de Dios. Note cuán importante es el bautismo. En Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, Cristo estuvo hablando con uno de los líderes de su tiempo. Y hablando con él, dice Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que incluir estos dos ingredientes, agua y Espíritu. Nacemos del agua, esto es ser bautizados. Y nacemos del Espíritu, esto es el poder que se nos da al ser bautizados. Jesús enseñó que este hecho de obediencia era parte de la salvación de Dios. Aún Marcos capítulo 16, versículo 16 lo hace más claro. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es parte del plan de Dios para ti y para mí. Entonces, ¿qué realmente es el bautismo? Escuche, el bautismo es una señal exterior de un cambio interior. Déjame decírselo otra vez. El bautismo es una señal exterior de un cambio interior. Es un cambio total en la vida. Ahora eres una nueva criatura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios conecta ambos, el creer y el bautismo juntos. No hay ninguna magia en las aguas bautismales. Miren, si desciendes un diablo, solo lo que va a salir es un diablo mojado. Tiene que haber un cambio. Algo tiene que suceder con la persona antes de bautizarse o el bautismo significa nada. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6, encontramos el significado del bautismo. Un significado hermoso. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Ahí se nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Queridos, el bautismo es símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno está ahí para bautizarse, está diciendo públicamente, yo pertenezco a Cristo Jesús. He muerto al pasado. Y entonces cuando es llevado debajo de las aguas, es como estar sepultado, como Cristo fue en la tumba. Y cuando lo presentan de nuevo, cuando lo levantan de nuevo, es como ser resucitado. Y realmente es resurrección de Cristo a una vida nueva. Hay diferentes maneras que algunas iglesias enseñan para bautizar.
Yo he escuchado a algunos que toman los pétalos de una rosa y los ponen sobre la cabeza de uno y dicen, ya estás bautizado. Escuché de un pastor en Colorado que cuando cayó nieve le dijo a la gente, ve allá afuera, acuéstate en la nieve, haz así, así, así y levántate y ya estás bautizado. He escuchado otros que dicen, mira, pon tu mano sobre la tele o sobre el radio, voy a decir algunas palabras y ya eres bautizado. Realmente hay más de 90 diferentes maneras que tiene el mundo para bautizar. Pero en la Biblia hay solo uno. Efesios 4, versículo 5 nos dice, hay un Señor, un solo Señor, una sola fe, y un solo bautismo. Hay solamente una manera, según la Biblia, como uno puede ser bautizado. Entonces queremos ver la manera apropiada de ser bautizado. Y el mejor lugar donde comenzar es con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vamos a Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, ahí encontramos cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Juan sabía que Jesús no tenía ningunos pecados para ser bautizado. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. La palabra de Dios dice que Jesús subió del agua, que significa bautismo por inmersión. Juan capítulo 3, versículo 23 dice también, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua y venían y eran bautizados. Juan bautizaba en un lugar donde había mucha agua porque bautizar significaba inmersión, sumergirlos bajo el agua y levantarlos después. También tenemos la historia de Felipe en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39, y allí nos dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Felipe estaba dando un estudio bíblico al tesorero de la princesa, y entonces él dándole estudio bíblico, y le estaba dando el estudio bíblico sobre el carro. Imagínense nada más, mientras ellos estaban viajando, y le habló de Cristo Jesús, y evidentemente le habló también del bautismo. Porque aquí en Hechos capítulo 8, versículos 36 dice, llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y dice, Felipe entonces lo bautizó. Y cuando subieron del agua, dice la palabra de Dios, que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Pero note lo que dice, ambos descendieron al agua y ambos subieron del agua. De nuevo es inmersión. ¿Qué significa bautismo? Quizás la prueba mayor de lo que significa es la palabra misma. La palabra original en griego es baptizo, que es una palabra que se usa en la industria de tela. Todo el material salía color gris y necesitaba ser tintado. Entonces lo que hacían era meter el material en un barril de tinta y con un palo entonces sumergían todo el material debajo de la tinta. Esto se llama baptizo. Y el diccionario griego nos dice que significa sumergir o meter bajo del agua. La pregunta ahora es, ¿de dónde vinieron las otras formas de bautizar? Bautismo por aspersión no entró en la iglesia cristiana hasta el año 1311 después de Cristo,
por el Concilio de Ravenna. Por más de 1200 años después de Cristo, toda la iglesia cristiana practicaba el bautismo bíblico por inmersión. Pero bautismo por aspersión llegó por básicamente dos razones. Una, por conveniencia, porque el clero, el sacerdote, en sus batas pesadas no le gustaba mojarse en el bautisterio. Y la otra razón fue porque el poder papal quería mantener la gente con temor. Entonces entró la teoría que necesitaban que bautizar a los bebés, o si no, si morían ellos, iban inmediatamente al infierno. Entonces comenzaron a bautizar a los niños. Y como uno no puede sumergir a un bebé recién nacido, entonces usaban aspersión. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es bíblico bautizar a un bebé? Interesantemente, no hay en la Biblia ningún lugar que se menciona el bautismo de un bebé. Y la razón realmente es sencilla, porque hay 3 pasos básicos que se requieren para el bautismo de acuerdo a las Escrituras. Uno tiene que arrepentirse o sentir una genuina tristeza a causa del pecado. Y también tiene que haber una aceptación de Jesús como Salvador y Señor. Y tiene uno que aprender. Debe de haber instrucción en los asuntos esenciales de la fe bíblica. Ahora, ¿puede un bebé arrepentirse? ¿Puede un bebé creer o ser enseñado verdades de la Biblia? No. Un bebé no es responsable por lo que hace antes que llegue a la edad de contabilidad. Aún Santiago capítulo 4, el versículo 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un niño es inocente y no tiene pecado hasta que sabe la diferencia entre lo correcto y lo malo. Ahora, pero pastor, ¿qué pasa si muere un bebé? No te preocupes. Cristo Jesús se bautizó, no porque Él había pecado, porque la Biblia nos dice muy claro, Él nunca pecó, nunca tuvo ningún pecado. Pero Cristo se bautizó para darnos un ejemplo de todo aquel que ama a Cristo y lo ha aceptado como Señor y Salvador, debe de hacer. Y eso es bautizarse, seguir los pasos y el camino de Cristo Jesús. Pero no solo para eso. Cristo se bautizó también para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de bautizarse. Por ejemplo, cuando Cristo estaba en la cruz, estaban 2 ladrones, uno a cada lado. Un ladrón vio en Cristo Jesús el Cordero de Dios. Y entonces le dijo a Cristo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note, Cristo no dijo: bueno, voy a hacer eso, pero necesitamos que bajarnos de aquí para ir a bautizarte. No, eso era imposible. Pero Cristo ya se había bautizado por Él. Y Cristo se ha bautizado por todos aquellos niños que mueren antes de que puedan tener la oportunidad de bautizarte. Cristo ha hecho todo por nosotros, queridos. Pero si usted tiene la oportunidad de bautizarse y usted sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, y usted se ha arrepentido, cree en Cristo como su Señor y Salvador y ha aprendido lo básico, lo que se necesita, usted debe de tomar ese paso para bautizarse. Lo que Dios sí nos invita a hacer es dedicar a nuestros hijos a Dios, igual que fue dedicado Cristo Jesús en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 27 al 28. En esta ceremonia el niño es dedicado a Dios y los padres prometen crear al niño en el amor y el temor de Dios. Luego, mientras crece el niño, llega el momento cuando hace su propia decisión
para públicamente seguir a Dios en el bautismo. Vamos a considerar estos 3 pasos al bautismo, porque cuando el bautismo sigue estos pasos, llega a ser un testimonio público hermoso para que el mundo conozca que hemos cambiado lado y ahora pertenecemos a Jesús. Recuerda, el bautismo es ¿qué cosa? Una señal, ¿verdad?, exterior de un cambio interior. El primer paso es arrepentirse y confesar. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 nos dice, ¿se acuerda que Pedro estaba predicando en ese día del Pentecostés? Estaba predicando la palabra de Dios a todos aquellos judíos que estaban allí y gentiles también y que estaban escuchando. Y dice Hechos capítulo 2, versículos 37 y el 38, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa arrepentirse uno? Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentirse uno es confesar sus pecados y apartarse de esos pecados. Confesar sin apartarse no vale nada. Uno tiene que confesar y apartarse de eso. La persona que confiesa su pecado y luego voluntariamente comete el mismo pecado está en un gran peligro. Arrepentimiento verdadero es sentir dolor por el pecado y rechazarlo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, que estamos muertos al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando aceptas a Cristo Jesús, cuando te arrepientas y confiesas tus pecados y aceptas a Cristo Jesús, eres una persona diferente, cambiada. Estás muerto al pecado, ya no deseas seguir de nuevo al pecado, ya no quieres servir al pecado. Queridos, a la edad de 12 años yo aprendí a tocar la guitarra. Desde la edad de 13 a la edad de 26, yo tenía mi propio grupo musical. Andaba por donde quiera, tocando, muchas veces desde jueves, viernes, sábado y domingo. Muchas veces hasta las 2 de las 3 de la mañana. Y yo me acuerdo, yo iba y pasaba por algunos miembros del grupo y me acuerdo pasando por uno de ellos. Y él me dice, yo ya no voy. Yo le dije, ¿por qué? Él dice, porque he aceptado a Cristo Jesús y yo ya no voy a tocar por el mundo. Y yo me acuerdo, queridos, yo me acuerdo diciéndole a él, riéndome de él y diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a aburrir? ¿Vas a estar aburrido? ¿Qué vas a hacer para tener alegría y gozo? Dice él, no lo sé, pero yo ya no voy. Ah, bueno, dije. Conseguimos otro, le reemplazamos con otro. Unos cuantos meses después, otro, fui a recogerlo y me dice lo mismo. Yo ya no voy. ¿Por qué? Porque he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. No me digas, le digo, no, ya como el otro también, tú también, óyeme, vas a estar aburrido, ¿qué vas a hacer ahora? No sé, dice, pero yo ya no voy. Ah, bueno, está bien. Y me acuerdo el día que pasaron a recogerme a mí. Y yo les dije, yo ya no voy. Y ellos me dijeron, ¿por qué? Les dije, porque acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ellos me dijeron a mí lo mismo, las mismas palabras. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar aburrido? ¿Qué vas a hacer para tener alegría y gozo en tu vida? Queridos, deja decirte una cosa. Desde ese día no he estado aburrido en ningún momento. He encontrado todos los días una aventura con mi Señor Jesucristo. Pero después, unos tiempos después, me llamaban
y me decían, mira, sabemos que tú ya no tocas, sabemos que tú ya no vas a los clubes, pero necesitamos tu ayuda. Nomás esta noche nada más. Ya después de esta noche está bien, pero mira, por favor, te necesitamos esta noche. Y yo les decía, no, ni esta noche, ni mañana, ni cualquier noche. Es que ya no me llama la atención. O sea, todo aquello está muerto para mí. Y eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Tú tienes una vida nueva, palabras nuevas, pensamientos nuevos. Ya no escuchas lo que escuchabas antes, ya no lees lo que leías antes, ya no hablas como hablabas antes. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero el problema es que mucha gente en la iglesia no han muerto al pecado todavía. Me acuerdo estudiando con una persona y estudiando con esa persona, hablamos también como la Biblia habla de que debemos de cuidar nuestra salud. Y él fumaba. Entonces hablamos de eso, como eso es daña al cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y me acuerdo llegar a un estudio un día y él me dijo, pastor, ya dejé de fumar. Amén, le dije. ¿Desde cuándo? Dice, hace 3 días ya dejé de fumar, ya no tengo el deseo, ya no fumo nada más. Qué bueno, le dije. Estudiamos esa noche el estudio que teníamos y a la salida yo estaba saliendo por la cocina y arriba del refrigerador vi allí un paquete de cigarros. Y yo lo agarré y yo le dije, ¿y esto qué es? Dice, pastor, no se preocupe, ya dejé de fumar. Eso está allí, lo tengo nomás por una emergencia. Yo agarré esos cigarros y me los llevé conmigo y los boté en la basura. Así viven muchos cristianos. Yo ya no peco, pero eso está allí solamente por una emergencia. Cuando escoges morir al pecado, el Espíritu Santo comienza a morar en ti y darte poder sobre el pecado. Sales a una vida nueva. No solo necesitas preparación del corazón, necesitas también preparación de la mente. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos enseñar antes de bautizar las personas. Yo he visto mucha gente ir de casa en casa, y tocando la puerta y diciendo, ¿tú has sido bautizado? No. ¿Quieres ser bautizado? Pues no sé nada de eso. Mira, tú necesitas que ser bautizado. Si no eres bautizado, vas a ir al infierno. Si no eres bautizado, te empiezan a meter un tremendo temor. Y dicen, hay que bautizarte, vamos ahorita mismo. Ya hemos preparado todo, vamos. Y los llevan en ese minuto y los bautizan. Y después de bautizarlos, entonces le dicen, ok, ahora tú eres miembro de esta iglesia porque ya eres bautizado. Ahora tú tienes que hacer esto y esto. Y ellos se quedan, wow, ¿en qué me metí? Imagínense, hermano, casándose con su esposa sin conocerla. No, uno toma tiempo para reconocer, para hacer crecer esa relación. Dios quiere que sepamos qué es lo que Él espera de nosotros antes de bautizarnos. Por eso entonces les enseñamos, por eso cada noche hemos estado hablando de estas verdades, enseñándoles estas verdades de nuestro Señor, para que usted sepa exactamente qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y hay algunos que preguntan, ¿qué de ser bautizado otra vez? ¿Se puede uno rebautizar? Interesantemente, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 5, Pablo encontró a algunas personas que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pero ellos se habían ido antes de que llegó Cristo Jesús, no conocían de Cristo, no conocían del Espíritu Santo, y Pablo les habló y les enseñó de eso, y la palabra de Dios dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, fueron bautizados de nuevo porque aprendieron algo nuevo. Entonces, se puede uno rebautizar. Cuando aprende algo nuevo, algo que no conocía antes, puede ser rebautizados. Esta gente estaba dispuesta de aprender
Y Pablo les enseñó y fueron rebautizados. Muchas veces gente sincera pide ser rebautizada después de aprender verdad nueva. Y esto puede ser un paso muy hermoso para entregarse de nuevo a Cristo Jesús. Bautizarse con Cristo Jesús es como una boda. Es como casarse con Cristo Jesús. Aún la palabra de Dios lo dice, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aquí tenemos otro punto muy importante. Cuando dos personas se enamoran y comprometen su amor y fidelidad uno al otro, no son perfectos, cometen errores. Y hay veces que el esposo tiene que decir a su esposa, perdóname. Pero cuando ambos se aman y ese amor crece, ellos también, la relación de ellos empiece a crecer y la unidad empieza a ser más fuerte. Si estas dos personas esperan unirse hasta que son perfectos, ¿cuándo se van a casar? Nunca se van a casar. Y es igual con Cristo y nuestra unión con Él por medio del bautismo. No te esperes hasta que seas perfecto antes de bautizarte. Si esperas ser perfecto antes de bautizarte, nunca te vas a bautizar. El bautismo es parte de nacer de nuevo. Y cuando subes del agua, eres un niño en Cristo Jesús. Vas a cometer errores, vas a pecar. Habrá tiempos cuando vas a tener que decirle al Señor, perdóname. Pero vas a crecer. Y va a crecer esa unidad y esa relación con tu Señor Jesucristo. Si tienes un corazón dispuesto, si escojas apartarte del pecado, si tienes un conocimiento de la verdad y el amor de Cristo Jesús, entonces hoy Jesús te invita que te prepares para tomar el paso de gozo y alegría que es el bautismo. Aún Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. En Cristo recibimos un nuevo nombre. En Cristo recibimos una vida nueva. En Cristo Jesús, al ser bautizado, nos da su poder del Santo Espíritu, nos da el poder para vivir una vida, la vida que nos presentó y nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien más que quiere unirse a nuestra hermana? Decirle al Señor, yo también, Señor, me quiero preparar para un bautismo, para ser miembro de tu iglesia. Solo lo que tiene que hacer es ponerse de pie ahí donde usted está. Oremos por nuestra hermana. Tenemos que hacer unas preparaciones. Dios tendrá la victoria. Y entonces pronto vamos a ver nuestra hermana en las aguas bautismales. Hay alguien que quiere decir, Señor, yo me quiero comprometer contigo de nuevo. Decir, Señor, yo de nuevo ya fui bautizado, pero Señor, de nuevo yo quiero que tú entres en mi vida y que camines conmigo todos los días. Si hay alguien más que quiere hacer eso, póngase de pie ahí donde usted está también. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Señor eterno, gracias, Señor, porque usted nos da una segunda oportunidad. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Nos da la oportunidad de vivir por toda la eternidad con usted, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por venir y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, danos tu Santo Espíritu. Danos esa esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a nuestra hermana, Señor, que pronto podemos prepararla y tomar estos pasos para bautizarla para tu honra y gloria. Y otros también que tienen ese mismo deseo, poder prepararlos a ellos también, para que puedan entrar en las aguas bautismales. Bendice a cada persona que está aquí hoy esta noche.
Señor, cuida de ellos, llévalos con bien a sus hogares, que puedan descansar bien esta noche, que puedan descansar mañana también jueves, pero que puedan regresar el viernes, Señor, para terminar nuestro seminario y estudiar tu palabra una vez más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, del infierno no es el fuego. El fuego es la más rápida, más misericordiosa manera que Dios puede destruir el pecado. Pero el asunto verdadero del infierno es cuando la gente se dan cuenta que han perdido todo. Han perdido el cielo y una eternidad de gozo porque prefirieron el placer del pecado más que la vida eterna.